Doctor Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Juan Antonio? ¿Me ayuda, por favor? Vamos a abrir su cámara. Claro. Qué amable. ¿Lista? Gracias, doctor. Tarda un Casi poco no. la luz. Creo que Sí, ya está, ¿no? más o menos. Pero bueno, sí se ve más o menos la silueta. Muchas gracias. Doctor Juan Sí, Antonio, muy poca luz. ¿es la primera vez que está con nosotros en el programa? Sí, así es la primera vez Ok. que me invitan. Perfecto, qué bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Juan Antonio. Le platico rápidamente cuál es la temática, cómo es la temática, la dinámica de nuestro programa. Yo lo voy a presentar, yo soy su servidora Carlos Cruz, pertenezco a Medical Legal Center, lo voy a presentar como usted se merece. Usted va a hacer una presentación de un promedio de 30 minutos. Al término de la muy bien, al término de la presentación voy a presentar o voy a dar la voz a nuestra mentora de lujo que siempre nos acompaña, que es la doctora Elena López Gavito. Ella es una reconocida cirujana a nivel nacional, expresidenta también de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Bien, ella es nuestra mentora de lujo que siempre nos acompaña en todos los programas de cirugía. Y ella también, a su vez, invita a más mentores de acuerdo a la temática de la que se va a tratar la exposición. Entonces, una vez que usted termine su presentación, voy a presentar, le voy a dar el micrófono y la presentación para que siga con el programa la doctora Elena. Y ella, un segundito, la voy a ascender a panelista, la doctora. Y ella va a hacer sus comentarios por la presentación que usted acaba de realizar y también va a presentar a los demás panelistas invitados. Mire, ya está aquí con nosotros. Doctora Elena, muy buenas noches. Le estaba comentando al doctor Juan Antonio. Yo ya tengo rato aquí, ya le escuché. Qué bueno. Antonio, eres bienvenido y pues ya sabes que la estrella de hoy eres tú. Nosotros nada más estamos, pues ahora sí que haciendo compañía y tratando de que tu presentación luzca más. Relájate, el que preparó y sabe el tema eres tú. Gracias, doctora. Ya que terminen los 30 minutos, en cuanto el doctor Alcocer esté entre los invitados, Carol, por favor, lo hacemos a coanfitrión también. Claro que sí. Al doctor Alcocer, que es el profesor de Juan Antonio, y pues nosotros el día de hoy queremos que también comente sobre el tema. Y pues yo, después de que termine la presentación Juan Antonio, pues yo voy a dar una breve sinopsis de su extenso currículum. Y pues si está por ahí también la doctora Sofía, también la vamos a hacer anfitrión, que también ya ha estado con nosotros en otros temas relevantes. Y pues después de tu presentación, tu profesora haría un comentario de 10 minutos o ampliaría, la otra doctora también haría un comentario más breve y lo abriríamos a preguntas y respuestas. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible este día. Y pues faltan 4 minutos para dar inicio puntual. Sí. En el momento que te presente Carol ya nos deje el control del programa y ya nosotros estaremos muy al pendiente de todo. Así es que vas pausado, nadie te está carrereando y pues así le vamos a hacer. ¿Qué te parece? Sí, doctora, está bien. De hecho, como le comentaba, tuve que acortar lo más que se pudo la presentación. El tema era larguísimo. Sí, claro. Es un tema que yo ya tenía preparado, que lo presenté en una de nuestras sesiones, pero pues era un tema para aventar, ¿no? De información. Entonces aquí lo hice de una manera muy descriptiva. Yo siento que quedó acorde para el tiempo. Entonces, bueno, traté de abordar lo más relevante, ¿no? Claro.
así le hacemos, pues. Entonces, Doctora Elena, ¿me puede recordar el apellido de la doctora Sofía, por favor? dame 2 segundos, a ver si ya se conectó. Ah, de una, a ver si me checa. No, déjame ver los participantes. Tania Reyes y Ulises Soto. No, todavía no se ha conectado. Ah, bueno, ok, yo Pero quedo pendiente entonces. ha participado mucho, Sí, pero ya después del profesor, entonces no hay ningún problema. Yo las perfecto. invito siempre a todas que estén conectadas y pues no creo que haya tanto. Ok, si le parece, doctor, ahorita nada más, faltan 3 minutitos. ¿Sí? ¿Le parece bien que comience a las 8? ¿O de una vez? Sí, en punto. Perfecto, perfecto. Que vaya ya, sí es Sofía Anabel Flores. Si no está, no hay gracias. problema. Si no Perfecto, está, no hay perfecto. problema. Yo te aviso. Muchas gracias, doctora Elena. Doctor Juan Antonio, nos vemos en 2 minutos, nada más para que me ayude. Ok, el Para que doctor, me ayude. el doctor Alcocer ya está. Sí, ya Ya está está. conectado. Ok, Voy. Ya le di para que ascienda panelista. ok, perfecto. Quedo al pendiente de la doctora Sofía. Pero Bien. no te preocupes, ya, empezaremos. Perfecto, perfecto. Muy bien, si me permiten, voy a silenciar mi micrófono y mi cámara, si me pueden ayudar, y a las 8 arrancamos todos. Muchas gracias. Ya faltan 2 minutos, ya. Gracias, buenas noches. Aquí estoy presente. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, la doctora Tania ya nos está saludando también. Pues qué gusto, doctora Alcocer, que nos acompañe. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues siempre es un placer participar en este tipo de actividades que tienen como finalidad pues el desarrollo de nuestros muchachos, los residentes que son nuestro futuro, ¿no? No, pues nada más le comento, ya tenemos más de 2 años al aire. Tenemos, pues, el programa después se sube a YouTube y también a Facebook. Y entonces, pues ha sido una manera de llevar educación a todos los centros donde no tienen clases y no tienen, pues la oportunidad de estarse actualizando los residentes y es un programa de residentes para residentes y nosotros les damos ahí el impulso para que ellos generen confianza y lo hagan de una manera muy específica. Entonces, pues yo creo, Karel, que ya le vamos pidiendo, dando la bienvenida para que él haga comparta su pantalla. ¿Qué te parece, Carol? Me parece muy bien. Doctor, ¿me ayuda, por favor, para compartir pantalla? Claro que sí. Una vez que tenemos pantalla, lo presento. A ver, ya compartí la pantalla. Perfecto. Entonces, adelante. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, son en punto las 8 de la noche y como todas las noches, bueno, hoy en día ya los lunes estamos con ustedes con la voz del residente con la especialidad de cirugía general. Es un placer saludarles nuevamente y también comentarles que el día de hoy estamos de lujo con nuestros mentores invitados y por supuesto la estrella principal, que es nuestro residente de cirugía general. Si ustedes me permiten, lo presento. Él es el doctor Juan Antonio Martínez Huerta. Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es R4 de cirugía general en el Hospital General La Villa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Si ustedes me permiten, antes de darle la voz, doctor, rapidísimo les comento nuestras redes sociales, hablando de La Voz del Residente, nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente.
Si ustedes no tienen la oportunidad de ver completa esta sesión, o bien quieren revivirla, les recuerdo que esta sesión se va a subir como 3 horas después de que termine a nuestro canal de YouTube, el cual se llama Medical Legal Center. Pues bien, si ustedes me permiten, les presento y doy voz a nuestro residente estrella, doctor Juan Antonio. ¿Nos escucha? Así es, muy buenas noches. Perfecto, lo dejo con el mejor público, que son los residentes de cirugía general. Muchas gracias. Claro. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Juan Antonio Martínez Huerta. Actualmente me encuentro cursando el 4º año en la especialidad de cirugía general en el Hospital General La Villa. Quiero agradecerle a Medical Legal Center, a Yo Soy Médico 17, a la licenciada Yolanda Pérez, a la doctora Elena por invitarme a darles esta plática. Nos pidieron que abordáramos un tema pues con relevancia en la formación de los residentes. Decidimos presentar el tema de complicaciones postoperatorias de colecistectomía. De hecho, pues porque es un procedimiento diario, no frecuente en la práctica del cirujano general. Es un tema muy amplio, bastante amplio, da para muchas sesiones, para cursos completos, pero vamos a tratar aquí de describirlo de la manera más rápida posible, sobre todo poniendo más atención en los puntos claves y lo que nos deje un poco más de enseñanza compartida y experiencia compartida, ¿ok? Bueno, entonces empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra plática? Identificar cuáles son las complicaciones más frecuentes en una colecistectomía, ¿ok? Y de la misma manera, identificar las estrategias para... sí, no sé. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. ¿Recuerdas que un pequeño separo un poquito? Recuerda cuáles son las estrategias con las que contamos para evitar ese tipo de complicaciones, relacionar el tipo de complicación con el estado clínico del paciente para tomar una adecuada conducta a seguir y establecer cómo y cuándo establecer las intervenciones necesarias para tratar o prevenir este tipo de complicaciones, ¿no? Que es lo importante de nuestra plática. Como introducción, la colecistectomía es uno de los procedimientos frecuentes que más realiza un cirujano general, por eso es importante estar preparado para las posibles complicaciones. En este caso, la principal complicación o a la que más tememos enfrentarnos es la lesión de la vía biliar. ¿Por qué? Por la gravedad, por la mortalidad que genera en el paciente, por el pronóstico. Sin embargo, existen ciertas reglas técnicas y herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar a actuar, a prevenir este tipo de complicaciones. La laparoscopía, de una manera contradictoria, es una herramienta que ha demostrado los beneficios para el paciente. Sin embargo, aumenta el riesgo de complicaciones respecto a las lesiones de la vía biliar. Es importante saber que el diagnóstico quirúrgico transoperatorio amerita una conversión de una colecistectomía laparoscópica a una colecistectomía abierta. Cuando identificamos una complicación durante una intervención, se puede tratar de reparar ese tipo, o solucionar el tipo de complicaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos ante un escenario desfavorable en el transquirúrgico, es preferible colocar un drenaje y trasladar a un paciente a un tercer nivel, a un centro de mayor experiencia. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de una complicación o las principales manifestaciones de las complicaciones de las que vamos a hablar? La fuga biliar, que puede manifestarse como colección, como fístula, bilioperitoneo, una obstrucción biliar, estenosis, la litiasis intrahepática. Contamos con herramientas terapéuticas para lidiar con este tipo de complicaciones, las quirúrgicas, las radiológicas, las endoscópicas, y no solamente vamos a hablar de las complicaciones de la lesión de la vía biliar, sino de otros tipos de complicaciones, como los accidentes laparoscópicos, cálculos perdidos, hemorragias. Las hemorragias, sobre todo, son otra complicación bastante frecuente y sobre todo grave, ¿no? Y obviamente es importante tratar de identificarlas de manera oportuna para actuar de manera igualmente oportuna. Antecedentes muy rápidos. Existen reportes de
las primeras colestectomías desde 1882, en 1899 ya se empiezan a utilizar las reparaciones con sondas de látex, con tubos látex. En 1932 se empieza a utilizar la colangiografía transoperatoria como herramienta para tratar de identificar de una manera más eficaz la estructura del árbol biliar. En 1956 se empiezan a realizar las primeras anastomosis hepático-yuyunales en casos de lesiones severas de la vía biliar. En 1981 se empiezan a describir o a clasificar, empiezan a surgir las clasificaciones de lesiones diatrógenas de la vía biliar, las disrupciones de la vía biliar. Y bueno, en los 80s, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica para la colestectomía, pues bueno, todos estos antecedentes empezaron a cobrar mayor importancia. Vamos a empezar con las complicaciones biliares. ¿Por qué? Porque es con la que menos queremos toparnos en cualquier colestectomía. Creo que es algo que ningún cirujano quisiera encontrarse alguna vez. Es como que lo peor que nos podemos imaginar, ¿no? Afortunadamente, la tasa de complicaciones actualmente es baja, es de 0.3 a 0.5%. Y en Estados Unidos, aproximadamente 4,000 pacientes van a requerir tratamiento asociado a una complicación de la vía biliar. Los mecanismos por los cuales vamos a presentar o podemos presentar este tipo de complicaciones, vamos a dividirlos de una manera simple en 4. Relacionados con la mala hermeticidad, me refiero a la ligadura de las estructuras o una mala hermeticidad por la necrosis o el proceso inflamatorio en los tejidos sobre los que estamos operando. El desconocimiento de un conducto biliar accesorio, las variaciones anatómicas lamentablemente son cosas que no podemos prevenir. La confusión de un cístico con un colédoco, que es algo muy grave, algo muy complejo, pero que pasa y que creo que la mayoría de los cirujanos que operan colestectomías han tenido en algún momento la duda, esto es cístico o esto es colédoco. Y sobre todo una actitud inadecuada cuando pasa alguna de esas complicaciones. Muchas veces en el afán de tratar de cohibir un sangrado, de realizar hemostasia, podemos realizar maniobras que van a complicar aún más la situación quirúrgica del paciente en ese momento. Factores de riesgo, los hay. Factores anatómicos, como les comentaba, factores relacionados con el paciente, con la enfermedad propia de la vesícula, relativos a la técnica. Las variaciones anatómicas de la vía biliar, lamentablemente son cosas que no podemos prevenir, debemos conocerlas, saber que pueden estar ahí, pero bueno, no es algo que no es prevenible, ¿no? Podemos hablar desde conductos biliares aberrantes, císticos muy cortos, implantaciones del cístico en el hepático derecho, o una implantación baja de un conducto posterior. Es importante tratar de, en la medida de lo posible, identificar ese tipo de variaciones. Otro tipo de factores predisponentes a las complicaciones, la dificultad de la exposición, pacientes obesos, presencia de fibrosis, grasa en el pedículo o en el ilio, las enfermedades hepáticas subyacentes, hígados muy delicados que sangran fácilmente, las modificaciones de las referencias anatómicas, ya sea por cirugías previas, por la conversión del paciente, son otros factores que pueden asociarse a complicaciones en las colestectomías. Los factores relacionados propiamente con la enfermedad vesicular son comunes. ¿Por qué? Porque la colitis aguda es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio que como tal va a presentar cambios en las estructuras anatómicas, en la pared de la vesícula biliar, en el conducto cístico, en todo el tejido periférico. Es un proceso agudo, es un proceso inflamatorio, va a presentar adherencias, engrosamiento tisular, inflamación, necrosis de las estructuras. Muchas veces el paciente ya viene con fístula, con algunas otras complicaciones agregadas, ¿no? Por eso existe la clasificación de Parland, que bueno, la conocemos para la cirugía, para colestectomía laparoscópica, para tratar de determinar el grado de severidad o la dificultad que vamos a tener al realizar una colestectomía laparoscópica. La vía laparoscópica, esto, como les comentaba, es contradictorio al ser la laparoscopía una herramienta con tantos beneficios para el paciente, que sin embargo, esta misma vía duplique la tasa de complicaciones asociadas a las lesiones de la vía biliar. Hablamos de que por vía laparoscópica se pueden presentar hasta más del 0.4%, cuando por vía abierta estamos hablando del 0.15%, ¿no? Una buena herramienta con sus bemoles. ¿Por qué hablamos de esto? Porque como tal es una técnica que requiere aprendizaje. Todas las técnicas o todos los procedimientos que iniciamos de manera inicial requieren cierta curva de aprendizaje.
un problema o una situación que nos pasa con con la cirugía laparoscópica, es el ángulo de visión, se vuelve bidimensional, perdemos la vista tridimensional de las estructuras, el tacto, que es algo necesario y que es algo insustituible para el cirujano al momento de operar, se pierde por el uso de herramientas laparoscópicas, el uso de instrumental nuevo que no conocemos. De hecho, se refiere o hablamos de que hay una curva de aprendizaje donde el índice de complicaciones en la primera colestectomía puede ser del 1.7% y disminuye hasta el 0.57% cuando completamos 50 procedimientos. Como residentes, como personal, como cirujanos de información, es importante tener en cuenta esto, tratar de alcanzar esa experiencia, porque no es por el afán de operar más, sino porque la evidencia demuestra que disminuye el riesgo de lesiones de la vía biliar con la curva de aprendizaje. Otras teorías o otros factores asociados a complicaciones puede ser una mala calidad de imagen en el video, los instrumentos que no sean, que presenten un rendimiento adecuado. Como parte de la curva de aprendizaje, adquirir los reflejos en caso de hemorragia, actuar de una manera rápida con instrumentos laparoscópicos, no es lo mismo que actuar de una manera rápida con las manos, ¿no? Factores adicionales, el material, fallas en la calidad de video, pinzas deficientes, coagulación, la formación de arcos de energía con el paciente, con estructuras metálicas, con los propios clips con los que realizamos hemostasia, el entorno humano, los ayudantes con poca experiencia, incluso el cirujano, ¿no? La desconcentración, la preocupación, fatiga, cansancio, sobre todo en personal en formación, ¿no? Como tal, ante la presencia o ante el aumento en la tasa de complicaciones o lesiones de la vía biliar, pues buscamos siempre herramientas, ¿no? Y una herramienta que ha tratado, que ha tomado cierto auge, es el uso de la colangiografía intraoperatoria. El objetivo, como podemos suponerlo, es tratar de dilucidar, cuando tenemos duda, cómo se encuentra la estructura de la vía biliar. Se establece que en un estudio el uso de la colangiografía puede disminuir la aparición de lesiones de la vía biliar. Lamentablemente, pues sabemos que no en todas las instituciones contamos con este recurso, pero si tenemos la opción, la experiencia actual menciona que es una herramienta que se puede y se debería de utilizar. Algunos puntos muy claves al momento de realizar una colestectomía es que la experiencia es muy importante, pero no es suficiente para evitar una situación difícil, porque la experiencia del cirujano no va a prevenir una alteración anatómica, un cuadro demasiado un proceso muy inflamatorio. La experiencia es relevante, pero no siempre basta. Otro punto importante y que es causa de cierta duda, ¿no? La mayoría de las lesiones que se producen en la vía biliar son en colestectomías programadas o simples, ¿no? Las coles que decimos fáciles, ¿no? Pues no, es precisamente en ese tipo de cirugías en las que se presentan las mayores tasas de complicaciones asociadas a la vía biliar. Y pues ningún cirujano, ya sea cirujano, personal de información, está a salvo de las complicaciones. Pueden ocurrir en cualquier momento, sin detrimento de las capacidades del cirujano, ¿no? Eso es independiente. Hablando como tal de los tratamientos o de las acciones a tomar en caso de una lesión de la vía biliar, este dato es muy, muy importante. Alrededor del 60% de las demandas asociadas a complicaciones de colestectomías tienen algo que ver con una lesión de la vía biliar. Podemos para esto enumerar 3 reglas básicas y 3 reglas técnicas. Las primeras reglas, como le comentaba, ningún cirujano está a salvo de una complicación, la experiencia es relevante y siempre debemos de verificar nuestro material y nuestra calidad de imagen. Es totalmente válido el hecho de retrasar en la medida de lo posible un procedimiento si el material con el que contamos no es el adecuado, no nos convence. Es importante priorizar que el material sea el adecuado y que nos va a ayudar y nos va a facilitar y por el contrario no nos va a complicar el procedimiento. Otras reglas que es igual de importante es apegarse rigurosamente a la técnica quirúrgica que se debe de conocer previamente antes de empezar a realizar colestectomías, adaptarse a las condiciones locales del entorno, a los recursos hospitalarios y no temer o no ser renuentes a la conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta.
Es muy importante ya en la cuestión operatoria no comenzar una disección hasta no tener una buena exposición. Si es necesario el uso de troca accesorio, pues es necesario adicional, hay que hacerlo. Evitar las tracciones laterales excesivas. Como comentábamos hace un rato, la pérdida del tacto con la cirugía laparoscópica, pues bueno, dificulta, sobre todo en los primeros procedimientos, la medición de la fuerza al momento de realizar manipulación de las estructuras. Siempre comenzar la disección lo más cerca posible del cuello de la vesícula, liberarla a nivel posterior. Nunca seccionar o coagular un elemento antes de identificarlo. Esto es muy, o se puede relacionar sobre todo en casos de hemorragia, cuando presentamos sangrados. En el afán de controlar un sangrado, podemos lesionar otra estructura, colocar un clip, todo en el afán de controlar un sangrado, ¿ok? Es importante no controlar la calma. La visualización del colédoco, cuando se puede ofrecer cierta seguridad al cirujano y para evitar una disección peligrosa. Como les comentaba, la colangiografía cuando está disponible es una muy buena alternativa. Si se tiene, se debe utilizar. Nunca a la fuerza. Si el cístico no permite hacer una colangiografía, no intentarlo porque podemos lesionar más, sobre todo cuando las estructuras están inflamadas, necróticas. Es importante desconfiar, como lo comenta aquí este punto, cuando vemos algo que se sale dentro de lo que podemos considerar común, ¿no? Una arteria voluminosa, un conducto cístico corto, adosado, la presencia de dos estructuras. Y es importante disecar nuestra vesícula de atrás adelante, siempre pegado a la vesícula. Estas normas, este tipo de consejos, creo que los escuchamos como residentes desde que empezamos a operar una vesícula hasta de manera constante, ¿no? Son consejos, recomendaciones, técnicas que son muy simples, pero pues que son una excelente alternativa para prevenir ese tipo de complicaciones. Evaluando la condición clínica del paciente, en algunos casos, pues el cuadro propio del paciente ya viene complejo. Hablando de colegitis gangrenosa, con pedículos inflamados, es importante tratar siempre de individualizar las estructuras. ¿Ok? La colestectomía anterógrada de adelante para atrás es otro tipo de herramienta, de procedimiento o de técnica que nos ayuda a prevenir lesiones. Y en caso de dejar drenaje, esto es importante, dejar drenaje cuando es necesario, siempre que esté cercano al sitio donde sospechamos que puede haber algún tipo de complicación, no tener o no ser renuentes al uso de drenajes, utilizarlos cuando consideramos que tenemos una disección difícil o algo no fue normal, por así decirlo, no vernos cortos con los drenajes. Nos vamos a arrepentir más de no dejarlo que de dejarlo. Es importante, como les comentaba, si no ser renuentes a la conversión de la cirugía laparoscópica. Si las condiciones son malas, si tenemos dudas, no podemos identificar los elementos, hay que convertir la cirugía con una exposición amplia, porque estamos dando por entendido que es una cirugía, una colestectomía difícil, por eso se va a convertir, pues es importante tener una laparotomía bastante amplia para poder tener una buena exposición y tratar de minimizar el riesgo de lesiones. La SAGES tiene ciertos puntos que recomienda para una colestectomía segura, que es la visión crítica de seguridad, ahorita vamos a hablar de ella. Importante considerar un tiempo fuera, muchas veces en el transquirúrgico pasa el tiempo, puede haber cierta desesperación, no avanzamos, pues bueno, se vale considerar un tiempo fuera. Siempre tener en cuenta que puede haber una variación anatómica, eso tenerlo siempre presente. Si hay colangiografía, como le mencioné, utilizarla. Tampoco ser renuentes a las colestectomías totales o parciales. En algunos lugares son criticadas, pero tampoco es como que prohibitivo, ¿no? Ante la duda es mejor una colestectomía total. Como les comentaba, cuando estamos en formación, algunos maestros, doctores dicen no, total no, pero bueno, creo que es preferible a arriesgarse una lesión de la llave biliar. Y otro punto importantísimo es solicitar ayuda cuando es necesario. Eso habla más de la capacidad de la madurez del cirujano que el decir no, yo me la acabo solo, ¿no? Como les comentaba, la visión crítica de seguridad es una estrategia que ayuda o que está diseñada para prevenir ese tipo de lesiones. De una manera muy simplificada, es la identificación de las dos únicas estructuras que se dirigen a la vesícula biliar en un ángulo de visión de 360 grados, anterior y posterior.
identificar triángulo de Calot, descubrir la placa cística. Según la visión crítica de seguridad, no es necesario exponer el colédoco. Lo más importante, como les comentaba, es visualizar de manera circular en toda la circunferencia de las estructuras, que solamente sean 2 estructuras a las cuales se dirigen a la vesícula biliar. Bueno, la visión crítica de seguridad de Strasberg, como lo comentaba, identificar el triángulo de Calot, quitar toda la grasa, la fibrosis, que se pueda, obviamente, y como les decía, identificar 2 únicas estructuras que se dirijan a la vesícula biliar. Las lesiones intraoperatorias de la vía biliar, lamentablemente su diagnóstico intraoperatorio no es tan frecuente, es poco frecuente. Por lo regular identificamos ese tipo de complicaciones en el posoperatorio. No son fácilmente identificables o no es común identificarlas durante el transoperatorio. Es como les consideraba infrecuente, de 29 a 45%. Podríamos sospechar de ellos cuando, como les comento, algo está mal, algo es sospechoso. Como les decía, si tenemos una colangiografía, hay que echar mano de la colangiografía. Si se encuentra un segundo cístico, un conducto biliar aberrante, si vemos bilis en el campo quirúrgico, siempre hay que considerar que puede ser que podemos estar ante una lesión de la vía biliar. El diagnóstico postoperatorio precoz, ya no en el transoperatorio, por lo regular se realiza alrededor de las 6 semanas y puede presentarse de distintas maneras. Puede ser el dolor persistente, la salida de bilis por un drenaje que dejamos, en peores situaciones un cuadro de sepsis, un cuadro de peritonitis, o aumento de bilirrubinas, alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. En el postoperatorio tardío, por lo regular este tipo de complicaciones se van a manifestar como cuadros ictéricos o en casos más severos como cuadros de colangitis, ¿no? El pronóstico del paciente depende mucho de la identificación oportuna de la complicación y como tal el accionar de manera también oportuna. Es importante ante la sospecha tratar de establecer un diagnóstico para saber qué medida vamos a tomar. Bueno, evaluando las lesiones de la vía biliar, como les comentaba, si es intraoperatorio, bueno, reacción de manera adecuada e inmediata cuando se puede. En el postoperatorio, por lo regular podemos hablar de 2 tipos de presentaciones, una fuga biliar que puede ser a través de un drenaje que hayamos dejado o hacia peritoneo, o un cuadro obstructivo, ¿no? De retención biliar que puede presentarse como séptica o no séptica. Este pequeño esquema me resume las principales manifestaciones de una complicación de la vía biliar. Empezamos con una codeperitonitis, nos referimos a un cuadro de presencia de bilis en el peritoneo con datos de irritación peritoneal, es una urgencia, lo cual va a meditar una reintervención inmediata. El bilioma puede ser urgente o no urgente, en caso de urgente hay que drenarlo inmediatamente, si no es urgente, si no presenta datos de irritación peritoneal, podemos hacer estudios complementarios, tratar de drenarlo por radiología, por cateterismo. La salida de bilis por el dren que hayamos dejado, por lo regular no es urgente, a fin de cuentas se está drenando y podemos esperar a completar con estudio de imagen. Los procesos ictéricos, febril, urgente también, amerita intervención inmediata, descompresión de la vía biliar, derivación de la vía biliar. Ictericia sin fiebre podemos considerarlo semiurgente, incluso podríamos esperar hasta estudios de imagen para determinar qué tipo de lesión tenemos. Una resonancia magnética sería lo ideal. Como sabemos, hay varias clasificaciones para las lesiones de vía biliar. De una manera muy simplificada, lo que hacen este tipo de clasificaciones es establecer qué tipo de lesión presentamos, ¿no? Ya sea que sean laterales, secciones, laceraciones, pérdida de sustancia, quemaduras. La clasificación de Olsen, las de Strasberg, que pues son muy conocidas. La de Amsterdam también, que es un poco más simplificada, que habla de fugas, estenosis y secciones, que es un poco más simple. Cuando identificamos una complicación de este tipo intraoperatorio, es importante, como comentaba, tratar de realizar la exploración del campo quirúrgico y si se cuenta con la colangiografía, pues realizarla de manera intraoperatoria. En un postoperatorio precoz, es importante tratar en la medida de lo posible de realizar una colangiografía, una fistulografía, bueno, echar la mano de los recursos con los que se cuenten. Y en el tardío, pues, con más razón, completar un protocolo diagnóstico para establecer qué tipo de lesión tenemos y por lo tal,
cuál es la medida la medida adecuada para nuestro paciente para tratar de resolver ese tipo de complicaciones. Respecto al tratamiento de las lesiones biliares, hasta 1981, hasta la década de los 80, pues la cirugía era la única opción. Actualmente tenemos otras herramientas, como es el tratamiento endoscópico, la radiología intervencionista, el tratamiento quirúrgico, que puede ser desde un drenaje únicamente de una colección, de un biliperitoneo, hasta una cirugía que amerite una reparación de la vía biliar. Este tema de la reparación y técnicas de reparación de vía biliar es un tema muy extenso, únicamente lo mencionamos así, de algunos puntos claves. Por lo regular, la dificultad de la reparación va a ir en relación directa al tamaño, al tipo de lesión de la vía biliar. Un punto importante que menciona en la mayoría de las técnicas de reparación de vía biliar es tratar o cuidar de no desvascularizar la vía biliar, utilizar los materiales de sutura adecuados, reabsorbibles, 5 o 6 ceros, las anastomosis biodigestivas, que como les comento es un tema gigantesco aparte, pues seguir, como les decía hace un momento, la técnica quirúrgica rigurosa. Otros tipos de cirugías que pueden ser necesarias o procedimientos que son poco frecuentes, pero que también llegan a ser necesarias incluso hasta cirugías de resección hepática, sobre todo cuando se queda excluido algún segmento hepático, sobre todo por lesiones arteriales, cuando ligamos algún vaso de una manera inadvertida. Es menos frecuente, pero llega a pasar. Y en el peor de los contextos, ¿no? Pacientes que pueden requerir incluso al final con el paso del tiempo, un trasplante hepático. Estos pacientes son los que presentan pacientes con colangitis de repetición, cirrosis biliar secundaria, hipertensión portal. Es poco frecuente, pero hay que saber que este tipo de complicaciones existen, ¿no? Actualmente la CEPRE es una de las mejores herramientas que contamos para el tratamiento de este tipo de complicaciones, cada vez con mejores instrumentos, con la gran ventaja de que nos da un panorama de cómo se encuentra nuestra vía biliar, es terapéutica, se puede asociar a unas esfinterotomías, se le debe dar prioridad o tratar de dar prioridad cuando es posible al manejo endoscópico sobre el manejo quirúrgico abierto. Hablando del contexto transoperatorio, cuando se trata de una complicación o se identifica una complicación en una colestectomía laparoscópica, si es un problema sencillo, por así decirlo, o se trata de un cirujano que tiene experiencia en cirugía patiobiliar, se puede tratar de corregir de manera laparoscópica. Como les comentaba, si no se puede, la conversión a cirugía abierta es lo ideal. Principios fundamentales: cuando las condiciones locales del paciente no son favorables o no hay experiencia en el manejo de este tipo de lesiones, ¿qué es lo mejor? Colocar un drenaje, ya que una reparación mal realizada puede empeorar el pronóstico y sobre todo los problemas legales, ¿no? El envío a tercer nivel lo mencionan como un punto a favor. Aquí es muy importante la comunicación que se tenga con el paciente, con el familiar del paciente, desde el principio identificar cuándo podemos esperar una colestectomía complicada, un paciente complejo, paciente con comorbilidades, cuadros repetidos, tiempo de evolución, paciente hombre. La comunicación con familiares y pacientes es importante y ayuda a prevenir el tipo de situaciones médico-legales. Y como les comentaba, esto lo repito mucho porque lo menciona toda la bibliografía: no dudar en convertir una cirugía laparoscópica a una abierta, ¿ok? Obviamente en la conversión cambia totalmente el panorama, hay que volver a recolocar al paciente, adecuada separación, exposición, y si hay con la angiografía, realizarla. Los drenajes. En cuanto tenemos alguna duda, hay un proceso inflamatorio muy severo, isquemia, ¿qué es lo mejor? Un drenaje. No dudar en usarlos. Son unas herramientas muy, muy buenas. Cuando hablamos de lesiones tardías, que por lo regular pasan más de 2 meses o incluso años, pues estas se presentan sobre todo como estenosis, que pueden debutar como un cuadro ictérico, como un cuadro de colangitis. En este caso, la única situación urgente es cuando a esta ictericia o cuadro ictérico se asocia un proceso séptico. En las complicaciones tardías, como les comentaba, es importante protocolizar al paciente, saber qué tipo de lesión tiene. La resonancia magnética es la mejor herramienta para establecer este tipo de lesiones, sobre todo hablando de procesos estenóticos. Las estenosis, de una manera muy simple, las pueden presentar como estenosis simples, estenosis complejas.
Las simples cuando no se asocian a otro tipo de patologías, las complejas cuando hay afectación de varios conductos, complicaciones como litiasis residual o cuando se descubren problemas vasculares en los estudios complementarios. Las estenosis simples, de preferencia, se van a tratar de manera endoscópica. Como les comentaba, la CEPRA es una herramienta excelente, salvo que estemos ante una sección completa de la vía biliar o cuando sea inaccesible por vía endoscópica, por una dificultad para acomodar papilas. En cambio, en las estenosis que son cortas, que son incompletas, el tratamiento endoscópico es lo ideal. Como les comentaba, estenosis parciales, estenosis completas. En las estenosis parciales, tipo 1 y 2 de Bismuth, el tratamiento endoscópico es lo ideal. Las estenosis completas es mejor darle prioridad a la cirugía porque por regular el tratamiento endoscópico no es eficaz. Las estenosis complejas, como para describirlo, incluyen estenosis que afectan a varios conductos intrahepáticos, que asocian una litiasis supraestenótica, incluso intrahepática, abscesos colangíticos residuales, o pacientes que, asociados a la estenosis, tienen hepatopatía subyacente como consecuencia de las estenosis, ¿ok? La cirugía para estenosis va a ser requerida sobre todo cuando hay lesiones que se describen como destructivas de la vía biliar, que van a requerir anastomosis biliodigestivas, cuando hay que realizar resecciones hepáticas o los trasplantes, que como les comentaba son menos frecuentes, pero son situaciones que llegan a ocurrir. Eso es respecto a las complicaciones de la vía biliar. Como les comentaba, es un tema muy amplio, pero no son las únicas complicaciones, y de hecho no son las más frecuentes. Existen otro tipo de complicaciones, como las complicaciones parietales, las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones realizadas con la laparoscopía, perforaciones viscerales, complicaciones por insuflación, cálculos perdidos, migración de clips. Las complicaciones parietales, pues, son menos complejas. Podemos hablar desde hernias posincisionales, se recomienda cerrar los orificios de los trócares grandes. Algunas fuentes, algunas biografías dicen que no es necesario, pero otras comentan que sí es necesario para prevenir las hernias posincisionales. Si hay hematomas o abscesos, pues drenarlos de manera oportuna, identificarlos de manera oportuna en el postoperatorio. Y en caso de hernias posicionales, pues el tratamiento obviamente va a ser tardío, ya sea con material protésico, lo que sea necesario, pero bueno, son complicaciones propias de la colecistectomía. Las complicaciones hemorrágicas, que es otro punto muy, muy importante, las podemos encontrar en dos contextos: lesiones del lecho vesicular, perdón, sobre todo cuando hay laceraciones hepáticas o cuando se sigue un plano de disección inadecuado, o cuando encontramos un parénquima hepático frágil que ya con patología establecida. Otro tipo de escenario que podemos encontrar es una hemostasia defectuosa de la arteria cística o una lesión accidental de otra rama, sobre todo de la arteria hepática. Como les decía hace un rato, al tratar de cohibir o de controlar estos sangrados, podemos ocasionar una lesión de vía biliar, sobre todo al realizar hemostasia a ciegas. En cuanto al tratamiento de este tipo de complicaciones hemorrágicas en el transoperatorio, pues se mencionan varios mecanismos: la compresión del vaso lesionado, la colocación de parches de epiplón en la técnica laparoscópica, emulsión grasa caliente que actúa como sello. Es importante tener cuidado con el uso del electrocauterio, pero bueno, es importante saber que hasta el 2% de las conversiones son asociadas a hemorragia. O sea, de hecho es más frecuente una complicación hemorrágica que una complicación de lesión de la vía biliar. Las otras complicaciones asociadas a los procedimientos laparoscópicos pues están descritos sobre todo cuando hay antecedentes quirúrgicos previos, cirugías previas que pueden condicionar algún tipo de perforación de otro órgano. Es importante saber que lo más grave o lo más importante de esto es pasar por alto ese tipo de lesiones, porque ese tipo de lesiones, cuando pasan por alto, van a manifestarse después como un cuadro de peritonitis, un cuadro séptico que pone en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, es importante tener esto presente. Para eso está la laparoscopia diagnóstica, revisar que no tengamos nada que nos llame la atención, ¿no? Otro tipo de complicaciones, las complicaciones por insuflación, mencionan gangrenas parietales, están descritos incluso cuadros de síndrome compartimental, la presencia de cálculos perdidos que forman abscesos posteriormente. Por eso se refiere que es necesario darse el tiempo de sacar los cálculos si es que alguno se perdió, también si hay migración de los clips, quitarlos, retirarlos del campo quirúrgico.
De manera de resumen, algunas bibliografías mencionan las principales complicaciones, afortunadamente, como complicaciones parietales. En este caso, en este estudio, mencionan a los seromas como principales complicaciones, la hemorragia posoperatoria, fístula biliar, pancreatitis aguda, infección del sitio quirúrgico, atelectasias, o sea, son complicaciones también que son posquirúrgicas, pero bueno, afortunadamente las complicaciones parietales son las que más se reportan en este tipo de estudios. Otros estudios reportan el sangrado como principales complicaciones, la fuga biliar, las atelectasias, pancreatitis. Este tipo de complicaciones, estos estudios se han realizado en diferentes grupos de población, pero bueno, como les comentaba, afortunadamente las lesiones hemorrágicas o de la vía biliar son menos frecuentes. Complicaciones hemorrágicas, como les comentaba, esa sí es un poco más frecuente, 10 a 20% de complicación. Sospechamos de una lesión o una complicación hemorrágica cuando tenemos una disección difícil, compleja, cuando de manera inadvertida se realiza hemostasia o ligadura de arterias o estructuras vasculares no identificadas. Y como les comentaba, de manera de resumen, la bibliografía menciona las complicaciones, bueno, coinciden la bibliografía, los artículos, con las complicaciones que las que hablamos en esta plática, que es la hemorragia, los abscesos, colitiasis, colangitis, pancreatitis, la persistencia de dolor en hipocondrio derecho, que debería replantear el diagnóstico inicial. Como tal, hay información descrita o que apoya la presencia de este tipo de complicaciones y bueno, en todas mencionan los mismos cuadros. Como manera de una reflexión, la colestectomía fácil y un cirujano carente de adecuado entrenamiento quirúrgico constituyen una combinación siniestra. Y aquí esto es otra frase importante. Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Y bueno, esto es todo. Como les comentaba, la plática tratamos de hacerla muy corta, muy breve, pero bueno, tratamos de describir las principales complicaciones. Muchas gracias por su atención. ¿Nos puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Bueno, pues me voy a permitir presentar a tu mentor, al doctor Jesús Arturo Alcocer Vázquez. Él es médico, especialista en cirugía general, ha cursado diferentes diplomados, también ha asistido de alguna forma a los cursos, congresos internacionales y nacionales de actualización. Le gusta y ha participado en el entrenamiento de residentes y actualmente se desempeña como jefe de servicio en el Hospital de la Villa. Bienvenido, doctor. Un comentario de 10 minutos, por favor, para que después también la doctora Sofía comente algo. Gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que nuestros residentes tengan estos espacios en donde ellos pueden compartir opiniones y experiencias que muchas de las ocasiones no tenemos los foros que se pueden hacer. Y bueno, de lo que comentaba nuestro residente Juan Martínez, pues sí, definitivamente hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Él bien nos decía, es una plática bastante amplia para tratar de abarcarla en un espacio tan cortito por obvias razones, pero es muy importante algunos puntos que resaltar, como son la curva de aprendizaje del paciente, ¿no? Si bien los cirujanos actualmente estamos más acostumbrados o se están acostumbrando más a tener este entrenamiento laparoscópico dentro de los modelos anatómicos fuera del paciente, es importante que siempre vayan de la mano con sus mentores para realizar estas cirugías o estos procedimientos ya en el paciente, obviamente con todo el respeto que esto se merece, ¿no? Es importante también para nosotros como mentores de los pacientes y que ustedes mismos como cirujanos en formación lo vayan aprendiendo, que muchas de las veces encontramos estudios o presentaciones en las cuales hablamos de las 200 vesículas que operamos y que no les pasó nada, ¿no? Pero aquellas 2 o 3 cirugías al año que pudieran complicarse no son aquellas que nos van a dejar mayor aprendizaje. Y este aprendizaje debemos de compartirlo con nuestros colegas
para que el paciente se vea beneficiado con estas experiencias que en muchas ocasiones nos cuestan mucho trabajo subsanar. En la conversión, como comenta el doctor Martínez, es muy importante saber manejar la conversión de la cirugía laparoscópica a la cirugía abierta ante cualquier sospecha de una posible complicación, o incluso yo podría decirle que hasta cierto punto profiláctica para evitar alguna complicación en los pacientes. Para esto es importante también, entonces, que no olvidemos que nuestros residentes deben de tener la formación tanto en cirugía laparoscópica como en cirugía abierta, cosa que se ha discutido en múltiples foros, en el que nos hemos dado cuenta que nuestros residentes se están yendo con mucha habilidad laparoscópica en algunas ocasiones y pierden por completo la habilidad de la cirugía abierta, que les puede ahorrar muchos problemas tanto a ellos como a sus pacientes. Y es cosa que debemos de inculcar en ellos, que sepan manejar ambos procedimientos y ambos abordajes. Y esto no nos queda más que pensar en el tiempo quirúrgico, ponernos metas en tiempo quirúrgico, en el transquirúrgico, mejor dicho, para saber si las situaciones se están dando de una manera adecuada o no. Y algo importantísimo que comentaba el doctor Juan Martínez y que comparto con él la opinión para todo es saber cuándo pedir ayuda. Saber cuándo pedir ayuda y cuándo decir, no, ya no sé qué estoy viendo, ya no sé qué hacer, ya no le entiendo, o simplemente estoy cansado de seguirle buscando y ya no encuentro qué hacer. El pedir ayuda muchas veces nos va a salvar, y no solamente a nosotros, sino obviamente más importante al paciente, nos va a dar una nueva enfoque del procedimiento que estamos haciendo. Y obviamente no olvidar nunca que muchas de estas complicaciones que nos comenta el doctor Juan Martínez, debemos de tenerlas en cuenta dentro del seguimiento del paciente, cosa que muchas veces perdemos, sobre todo en instituciones públicas en donde la carga de trabajo a veces es muy excesiva, o que bien los pacientes no tienen un médico asignado. Necesitamos este seguimiento del paciente para tratar de evitar o darle continuidad a una probable complicación que pudimos haber tenido dentro de la cirugía de los pacientes. Doctora, le agradezco nuevamente la oportunidad y le doy una felicitación por buscar junto con sus colaboradores estos espacios, y agradecemos también a Medical Legal Center por la oportunidad de poder estar con ustedes, y estamos para lo que se les ofrezca en el Hospital de la Villa. Muy bien, doctor, le felicito porque tanto usted como su residente y se esforzaron por estar el día de hoy con nosotros. Hay muchas felicitaciones y pues a continuación me permito pedirle a la doctora Sofía Anabel Flores, que ella también ha estado varias veces en este foro de mentora y ha facilitado también que sus residentes comenten. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo la especialidad en la UMAE de León, Guanajuato, el diplomado en laparoscopía avanzada en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, y también hizo el diplomado internacional de hernias de pared abdominal, avalado por la Asociación Mexicana de Hernias. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de AMSE, y labora como médico adscrito en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Adelante, Sofía, si nos puedes hacer un comentario de la presentación, por favor. Hola, primero felicitar siempre al doctor Juan Antonio y a su mentor, al doctor Alcocer. Por supuesto, siempre es importante hacer una participación constante, ¿no? Por parte de los residentes, y obviamente siempre apoyado por un mentor, ¿no? Yo creo que las lesiones de vía biliar, y hizo nada más menciono al doctor Crisanto, hizo una pregunta muy importante en un congreso. Dijo, ¿realmente las lesiones de vía biliar deben existir? O sea, realmente tendría que haber tanto foro dedicado a la lesión de vía biliar. Creo que debe ser prevenible por completo. O sea, un médico no debe de ir con la idea de decir, puedo lesionar la vía biliar. Al contrario, tenemos que tener la responsabilidad de decir, no voy a lesionar la vía biliar, y qué tengo que hacer para que esto no suceda. Yo creo que la prevención es lo primero, ¿ok? Entonces, obviamente hay varios pasos actualmente para resolver estas complicaciones de vía biliar. Lo primero que te dicen siempre es estudia tu paciente prequirúrgico. Desde entonces
tú tienes que llevar qué visión o qué vas a hacer con tu paciente o a qué paciente me estoy enfrentando. ¿Tiene cuenta de plaquetas normales? ¿Tiene una enfermedad hepática previa? ¿Es la primera intervención? Lo que sea, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que tener bien estudiado a tu paciente. En segundo lugar, voy a enfrentarme a una colestectomía difícil. Es hombre, tiene tanto tiempo de evolución. Ya en el ultrasonido me dijo que tenía un piocolecisto, ¿de acuerdo? O sea, desde ahí tú debes de empezar a prevenir. Ya una vez en la cirugía, tenemos que seguir los pasos. Existe ya pues no está establecido, pero sí existe un protocolo para colestectomía difícil. Es decir, desde el principio tengo que llevar la técnica de Strasberg, ¿no? Es decir, visión crítica de Strasberg anterior y posterior. Ya una vez que logramos la anterior y posterior, y no lo logramos, valga la redundancia o mal dicho, pues lo intentamos hacer, hacemos el abordaje y no logramos la visión porque está inflamado, porque tiene muchas adherencias, porque empezamos a ver sangrado. Ok, entonces empezamos con el abordaje anterógrado de la vesícula, es decir, del fondo al infundíbulo. ¿De acuerdo? Esto lo promovieron mucho los chilenos, dijeron, ok, bájale 3/4 a tu vesícula y a partir de ahí vamos a ver si se puede visualizar de una mejor manera la vesícula. Si esto no se logra, ok, entonces seguimos con pues el abordaje del manejo pues subtotal de la vesícula que puede ser fenestrada o reconstituida, ¿no? Es decir, voy a cortar la vesícula y voy a poder ver el orificio cístico, le doy un punto, lo cierro, fenestrado. No puedo, entonces la hago reconstitutiva, que es decir, voy a dejar un pedazo, literalmente, o nada más lo que es el infundíbulo vesicular. ¿De acuerdo? Ya ahí, obviamente cada una tiene sus complicaciones, la fenestrada, fugas y la reconstituida, pues el riesgo de hacer nuevamente litos en esa región. Pero todo son estrategias que se han estado creando con la finalidad de no llegar a una lesión de vía biliar. Entonces, lo primero, insisto, es la prevención. Obviamente ya una vez que tenemos la lesión de vía biliar, como ya lo mencionó tu mentor, pues lo mejor es apoyarse de un experto. Hay personas que somos afines al colon, somos expertas a estómago, esófago, hernias, lo que sea, pero cada uno tenemos una afinidad. No todos, eso es una mentira, que todos somos capaces de hacer todo. Por eso existe mucha tendencia a hacer clínicas. Como cirujano tienes que tener una visión general, sí, y tienes que saber qué hacer en cada paciente, pero de eso a que te hagas expertise en algo, eso solo te lo va a dar la práctica. Entonces, de ahí la importancia de las clínicas. En este caso, si hay alguien especializado en hígado y vías biliares, si tú ya te estresaste, si tienes demasiado sangrado, no tiene nada de malo hablarle a un compañero, ¿sale? Obviamente el residente, y ya más nosotros que estamos en hospitales, escuela, termina siendo nuestra mano derecha. ¿Tú cómo lo ves? De ahí la importancia que el residente sea ya, o sobre todo los R4 o ya los R3, sean muy activos en la cirugía y más participativos. Yo opino esto, doctor, yo quiero esto. A mí, de hecho, me gusta que los residentes me digan, creo que sí puedo, deme permiso, o yo creo que debemos de hacer tal cosa. ¿De acuerdo? Porque termina siendo tu mano derecha. Ya cuando los dos no pueden, perfecto, le hablas a un tercero o un experto. En mi caso, afortunadamente, sí tengo expertos de vía biliar, entonces, no toco madera, nunca me ha pasado una lesión advertida ni inadvertida, pero siempre existe la posibilidad, siempre, ¿ok? Entonces, yo creo que sí es recomendable hablar al experto. No sé qué hacer, pongo un drenaje y que Dios le ayude, punto, ya, ¿ok? Eso en cuanto a la lesión de vía biliar. Me comentaste también lesiones parietales de la colestectomía, lo mencionaste de hernias. Fíjate que hay un estudio muy interesante ahorita, multicéntrico, que habla de cuántas hernias existen en los procedimientos laparoscópicos. La incidencia de hernias, pues, procedimiento laparoscópico. Está increíble porque son pacientes que todos los pacientes que encontraron por la laparoscopía le están haciendo tomografías y están viendo qué pacientes tienen hernias o no, y vamos el 100%. Es impresionante. Es decir, que no estamos cerrando puertos. ¿Ok? Yo creo que para el cierre de puertos es tomarse los 20 minutos, los 10 minutos, los 5 minutos para cerrarlo. El manejo debe ser con PDS o con Prolen, si no tenemos este caso, y el último Vicryl, por supuesto, como única opción. El calibre de 2 ceros o 0, no más de eso, y por supuesto, si puedes utilizar la técnica de Small Bites, adelante, ¿ok? En cuanto a hernias. Ahora, también mencionaste las hemorragias. Como siempre, la prevención volvemos a hacer. Si te vas a enfrentar a un paciente patópata, bueno, pues por lo menos si mi paciente tiene que estar en tipo A o, bueno, por la clasificación Child, A, B. O sea, si es un paciente C, ni lo operes.
a menos que tengas un cuadro agudo, a menos que realmente sea una cuestión muy indicativa de que necesito operar a ese paciente, lo hace. Si no, mira, mejor hasta un drenaje por parte de nuestro servicio de radiología, hazlo. Los pacientes hepatópatas, mientras menos los toques, les va mejor, a menos que sea una A muy estable. Y si es un C, lo debes de llevar a B, por lo menos 3 meses estabilizado, 3 meses, ¿de acuerdo? De estabilización. Podrías aceptarle o proponerle un tiempo quirúrgico, pero insisto, no es lo ideal, ¿ok? Yo creo que es la única indicación de conversión, más allá de lo que ya se mencionó, de dudas en mi tratamiento. La única razón de conversión actualmente para una colestectomía laparoscópica es hemorragia, porque no existe aspirador suficiente ni de calibre que te ayude a quitar el sangrado hepático, ¿sale? Entonces, yo creo que sería las primeras causas de conversión. Tuve sangrado, no lo controlas al minuto, 2 minutos, ya ni le pienses, lo conviertes y punto. Eso es actuar constante, siempre estar pensando y qué voy a hacer en mi siguiente nivel. Y sobre todo siguiendo con los hepatópatas, pues bueno, incluso la recomendación es ni siquiera quitarle la pared posterior. Dejas la pared posterior a tu paciente, quitas el resto de la vesícula biliar, si puedes darle un punto al cístico, adelante, pero la pared posterior se queda. Antes hablaban que era importante quemar toda la mucosa, ¿no? De la vesícula biliar que la dejas, porque creábamos una cosa que se llama mucocele. Bueno, ya sabemos actualmente que eso no es tan verdad, y lo que sí podemos hacer es dejarle un pedazo de epiplón. Le dejas el pedazo de epiplón y reduces todas las complicaciones, ¿no? De esta cuestión del mucocele. No sé si lo mencionaste, la verdad es que llegué un poco tarde a tu plática, pero también dentro de las complicaciones, y que no sé si mencionaste, fue la diarrea post-colecistectomía. Siempre los pacientes... ¿Sí lo mencionó? Al final, como parte de los síndromes post-colecistectomía, como Esto es por lo cual te van a perseguir los pacientes, ¿eh? Sí, replantear el diagnóstico inicial, ¿no? Y como dice usted, el no estudiar al paciente antes, ¿no? El no cumplir con el protocolo completo. Ya. Sí, de hecho, Okay. se comentó que cuando tienen dolor o no fueron lo suficientemente bien estudiados en el preoperatorio. Pero pues acuérdense que pueden ser 2 escenarios, el escenario de una urgencia y el escenario electivo, que ante esas 2 cosas, ante el escenario de una urgencia, pues tenemos que hasta inclusive improvisar. Pero cuando se trata de una cirugía electiva, ahí es donde tenemos que cumplir exageradamente con las obligaciones de medios, tener incluso la probabilidad, como él lo mencionó, de hacer una colangio y de tener todos los medios adecuados, desde la sutura adecuada, el tiempo fuera y demás. Pero creo yo que el estar desde el preoperatorio vigilando todo lo que pueda suceder, pues son los grandes retos, y atinadamente mencionó que tendremos que pensar que este tema es muy amplio, y pues que tratarlo de resumir en 30 minutos, pues yo lo felicito a él, porque realmente como residente es mucho el valor de hacerlo. Tengo un comentario más en relación a que nos cuesta mucho descartar o olvidarnos del término lesión, y cada vez más estamos teniendo problemas legales por no usar un sinónimo, no usar disrupción, estenosis, laceración, etcétera. Y creo yo que esto nos está llevando a que nos vean como que intencionadamente, y que reconocemos que hicimos un ilícito. Pero bueno, nos está llevando tiempo. Ya en los congresos están pues tomando en cuenta la nueva nomenclatura, que no es otra cosa de simplemente darse cuenta que para el jurista y para el legislador, en los códigos penales, en todos aparece la palabra lesión como delito. Y pues si yo se los comento, no es con el afán de innovar algo que no es innovable, sino con la posibilidad que nuestro castellano es tan amplio que nos permite todo esto. Y pues creo yo que les quiero agradecer a los 2 mentores, los 2 hicieron comentarios excelentes. Hay alguien que nos está levantando la mano, pero no sabemos, tu tocaya, la doctora Sofía, que no sé qué quiera comentar. Sofía, si nos quieres escribir tu comentario, por favor. Y pues que este tema da para mucho, tú ya lo estás comentando, y
y pues que se puede hacer de cada complicación, incluso se puede hacer una sesión. Pero pues, bueno, el tema lo abordó magistralmente. Creo que, que de tanto las tempranas como las tardías, y pues tienes muchas felicitaciones. Me da muchísimo gusto que tengan muchas felicitaciones, Juan Antonio. Tus dos mentores también te felicitan. Y para terminar, creo yo que también la doctora Sofía está felicitando, la doctora Tania Reyes, y me gustaría nada más, Carol, que si le das apertura a la doctora Irma Sánchez, que va a hacer una invitación a todos los residentes y a todos los médicos que están conectados. Si puedes darle el uso de la voz y no dejar de comentarles que este programa está grabado, que se puede volver a ver, y pues que estos conocimientos que hoy nos compartió llegaron a muchos residentes de muchas áreas, y que pues vamos a tener la estadística de cuántos se conectaron por Instagram, Facebook y YouTube más adelante. Pero pues agradecer el esfuerzo de preparar el tema con buena bibliografía reciente, y pues no me resta más que pedirle a Carol que le dé la palabra a la doctora Irma Sánchez Montes, que tiene un mensaje de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Adelante, Irma. ¿Sí estás ahí a la mano? A ver. Doctora Irma, parece ser que no nos... Voy. Sí. ¿Ya estás, Irma? ¿Ya puedes comentar? Bueno, pues más que nada es que nos quieren hacer una invitación, la doctora Irma Sánchez, con los programas que se están llevando a cabo. Adelante, Irma, bienvenida. Hola, muchas gracias, muy amable por este tiempo. Quiero felicitar al doctor Martínez, fue muy buena exposición, y a los mentores que son muy activos y jóvenes y muy actualizados. Muchas gracias. Y también agradecerte a ti y a Medical Legal Center por permitirme hacer esta invitación. Esta invitación es para todos ustedes. La Asociación Mexicana de Cirugía General tienes la academia virtual, donde hay cursos actualizados de los principales temas, y que sería conveniente que los puedan tomar los residentes. En la actualidad, con lo de la pandemia, esto va a permitir que los residentes estén actualizados. Uno de los temas es abordaje ultrasonográfico de la colocación de accesos vasculares. Otro es el ABC de las hernias de la pared abdominal. Ahorita uno que tiene muy poco tiempo son de las manejo de las heridas agudas y crónicas. Y bueno, la doctora Elena ahorita también acaba de sacar el de actualización de la normatividad y legislación sanitaria. Así, y pues bueno, otro que también es importante para que los residentes empiecen a buscar ser líderes, el de liderazgo, empoderamiento y competencia para épocas actuales. Así que hay una amplia gama de cursos, y esos cursos para los residentes van a tener un precio especial. Así que los invito y ojalá puedan aprovechar ellos. Ustedes, es atemporal, ustedes lo pueden tomar en el tiempo que quieran, y hay unas evaluaciones iniciales y al final. Y yo creo que va a ser muy bueno. Y le agradezco mucho a la doctora Elena su tiempo. Muchas gracias. Pues miren, para cerrar el programa le voy a pedir al doctor Alcocer que nos mande un mensaje de 1 minuto
después a Sofía y para que cierre el programa Juan Antonio. Adelante, doctor Alcocer. Muchas gracias, doctora, por el uso de la palabra y pues nada, no me queda más que agradecerles, felicitar a Juan Martínez por su esfuerzo, una gran labor en la que hay que hacer con nuestros residentes para que tengan siempre la información a la mano y el respaldo de todos nosotros, ¿no? Y como siempre les he comentado a mis residentes, el conocimiento tiene dos obligaciones, aplicarlo y transmitirlo. Entonces, gracias por la oportunidad y esperemos estar más seguido con ustedes en este tipo de foros que nos pueden ayudar bastante y que estamos en toda la disponibilidad de estar presentes. Gracias. Muchas gracias y por supuesto que sí, está cordialmente invitado para la que sigue. Sofi, por favor, la doctora Sofía Nabel. Muy bien, siempre felicitar a los residentes. Creo que esto es como, yo creo que los nervios, la presión de preparar la bibliografía, el saber cómo debo de exponer y acortar el tiempo, te implica mucha preparación y dedicación y esfuerzo. Entonces, felicitaciones, me da gusto que sí lo hayan hecho y también a tu mentor, por supuesto. Siempre es esfuerzo el estar presionando al residente de hazlo, hazlo, hazlo y lo debes de hacer de esta manera y lo debes de hacer de otra, ¿no? Esperemos algún día, Juan, no verte nada más en este foro, sino también en congresos y ir a miras grandes, ¿no? Felicidades de nuevo y gracias, la doctora Elena, por abrir este foro. Siempre se le ha agradecido. Es a favor nuestro y a favor de todos los residentes que vayan viendo que sí se puede hacer y que debemos de estar actualizados, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, Juan Antonio, te toca cerrar un mensaje para tus compañeros residentes y para nosotros que tuvimos la fortuna de estar apapachándote. Adelante, para que cierres el programa. Bueno, yo quiero dar las gracias a usted, doctora Elena, a la doctora Sofía, por la invitación. Como decía la licenciada Yolanda, que fue quien me contactó. Al doctor Alcocer, obviamente, mi maestro desde que soy R1, y por darme la confianza y la oportunidad de presentarme aquí con ustedes esta noche. Fue un tema muy breve para el tema, para lo que abarca, pero bueno, creo que lo importante es compartir las experiencias que nos comparte el doctor, la doctora Sofía. Creo que nos deja bastante, y pues cuando quieran nuevamente, si hace falta, nosotros estamos en toda la disposición. El doctor Alcocer, en la villa, el compromiso con la enseñanza es un valor. Entonces, muchas gracias y cuando sea necesario, aquí estamos otra vez. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos que se hayan conectados y recordarles que del 2 al 7 de octubre los esperamos en la Bella Mérida, la ciudad blanca por excelencia, y que tienen un programa que no está por decirlo, pero es un programa internacional bastante completo, cursos en demanda, cursos en vivo, y por allá los esperamos. Creo que este año podremos decir que hay actividades específicas para los residentes, hay cursos especiales para residentes y pues una variedad de posibilidades, el de acceso vasculares, el de grapeo y pues bueno, el de trauma, que ustedes están afortunadamente muy preparados en ese tema, pero pues les agradezco a todas sus finas atenciones de haberse conectado y pues nos vemos en 15 días, ¿verdad? Para el próximo tema. Muchas gracias y estamos muy agradecidos y una doble felicitación para ti y para el doctor Alcocer. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.